Dos árboles en el medio de un jardín. Uno produce vida, el otro produce muerte. Cada día de tu vida estás escogiendo entre ellos. La religión te enseñó que eran árboles literales, que Adán comió una manzana, que Eva escuchó una serpiente. Pero esto no es real. La realidad es que no eran árboles botánicos, son la representación de dos sistemas espirituales. Uno representa la dependencia al Creador y el otro representa la independencia del Creador. La humanidad hoy en día sigue comiendo del árbol equivocado. Por eso te sientes vacío, por eso nada funciona. Por eso la sociedad, como la vemos, se encuentra rota. En este video vamos a empezar a tocar estos temas y vamos a entender la diferencia entre el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Pero lo más importante aún, vamos a descubrir qué árbol estás siguiendo o de qué árbol estás comiendo. El árbol de la vida no era un árbol mágico, era un sistema. Ese sistema, que es el que te da vida, es donde dependes de Dios constantemente, donde sabes que Él es tu proveedor, donde no hay ansiedad, donde no hay validación. Cuando tú comes de este árbol de la vida, tu vida empieza a tomar sentido. En cambio, el árbol del conocimiento es un árbol que te hace a ti como centro de todo. Y ahí es donde viene el problema. Ahí es donde viene la dualidad entre el bien y el mal. El ser humano no fue creado para vivir esta dualidad. El ser humano fue creado para vivir bajo la dependencia del Creador. Y yo sé que estás pensando que aquí no hay libertad. Siguiendo estos pasos o siguiendo la dependencia del Creador, ¿dónde está mi libertad? ¿Dónde está mi individualidad? La verdad es que la individualidad y la identidad del ser humano está basada en ese propósito que Dios puso dentro de ti. Pero este propósito solo se puede desarrollar cuando tú estás completamente dependiente de Dios. Cuando estás comiendo el árbol del bien y del mal, entonces tú eres el centro. Tú eres el que tomas la decisión para todo. Es lo que tú crees, es lo que tú piensas. Todo lo empiezas a medir basado en la perspectiva que tienes hacia las cosas, hacia el mundo, basado en tus conocimientos, basado en tus recuerdos, basado en tus experiencias pasadas de niño o en tu juventud o en tu adolescencia. Por eso no podemos confiar en lo que este árbol nos ofrece. Por eso nosotros no tenemos la capacidad de decidir qué es bueno y qué es malo, porque es irrelevante. Todo es basado en la perspectiva de la persona. Para darte un ejemplo, lo que es bueno para ti es malo para otra persona, quizás en la India o en Japón. Y no quiere decir que uno o el otro están equivocados. Lo que pasa es que la perspectiva donde tú estás decidiendo está equivocada. Nuestra perspectiva para decidir solamente la puede dar el Creador, basado en su sistema, basado en el árbol de la vida. Y esta dualidad es lo que genera en el ser humano una ansiedad, un sentido de control, un miedo a la muerte, un miedo a fallar y un deseo de ser validado, porque no puede encontrar la identidad, ya que su identidad es basada en unos sistemas, en unos parámetros puestos por el mundo, los cuales nunca Dios intentó para ti ni para mí. Por eso es importante separar estos dos sistemas y entender cuál me conviene más, cuál en realidad sí me hace libre y en cuál me voy a desarrollar mejor. Vamos a ver de qué árbol estás comiendo
Una señal de que estás comiendo el árbol de la vida es que vives en paz sin importar las circunstancias y lo que te rodea. Las relaciones que hay en tu vida no tienen necesidad de controlarlas. Tampoco sientes necesidad de controlar el resultado de cualquier proceso. El propósito de tu vida llega sin ansiedad, sin esfuerzo. Descansas en la confianza de que estás en un proceso de mejoramiento y de transformación de tu mente y de tu espíritu, donde si las cosas no salen como tú crees que deben salir, dentro de ti hay una paz y una confianza de que es lo mejor y es parte de tu entrenamiento. En cambio, una señal que estás comiendo del árbol del conocimiento o el árbol del bien y el mal es que tienes un deseo de controlar todo. Tienes un deseo de validar tu valor. Empiezas a medir el éxito con lo que logras o con lo que tienes. Empiezas a controlar las relaciones y las personas que están a tu alrededor. Empiezas a juzgar a los demás y a ver todos sus errores. Un ejemplo, cuando estás comiendo el árbol de la vida, le preguntas a Dios, ¿qué quieres que haga hoy o qué debo hacer acerca de esta situación? Y simplemente descansas y esperas a que Dios te empiece a guiar y empiece a hablar a tu corazón. En cambio, cuando estás comiendo el árbol del conocimiento, si tú no lo entiendes, no procedes. Si tú no tienes control absoluto, no caminas. Y eres tú el que toma la decisión basado en esos miedos y no en lo que Dios te está diciendo que es la verdad y lo mejor para ti. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos ejemplos? Uno produce vida y un fruto en tu espíritu. El otro produce miedo, produce ansiedad y produce falta de identidad. Y esto que voy a decir le molesta a muchas personas. La religión también es un árbol falso. La religión te da unos pasos, un menú de procedimientos para alcanzar la salvación. Te dice, si haces esto, eres aceptado. También te dice, si no haces esto, serás rechazado. Empieza a evitar que la salvación es por gracia, no por un esfuerzo o por una validación mía, basado en lo que este sistema está representando o está estableciendo. En cambio, el árbol de la vida te dice, ya eres aceptado como eres. El proceso es interior, basado en una relación con el Creador, no basado en unos procesos establecidos por un sistema de este mundo o de un árbol falso. El árbol de la vida te dice, tu valor es basado en el propósito que el Creador ha puesto dentro de ti. No en los estándares sociales, no en los estándares de tu iglesia, no en los estándares de tu país, no en los estándares de tu comunidad, no en los estándares de la cultura. Y es que la religión te hace trabajar por vida. En cambio, el sistema de Dios te hace vivir desde la vida, que solamente proviene del Creador. ¿Y cómo reconocer de qué árbol estás comiendo? ¿Por qué no te haces estas preguntas? Cuando piensas, ¿qué debo hacer? Si estás comiendo el árbol de la vida, entonces le preguntas a Dios, ¿qué debo hacer? Si estás comiendo del árbol del conocimiento, dirás, yo sé lo que hay que hacer, no necesito de Dios. Otra pregunta, ¿cómo manejas el fracaso? Si estás comiendo del árbol de la vida, estás en paz y dices, entiendo el proceso y sigo caminando. Si estás comiendo del árbol del conocimiento, entonces te deprimes, te llenas de ansiedad y te empiezas a juzgar. Otra pregunta es, ¿cómo ves a otros? Si estás comiendo del árbol de la vida, ves que todo el mundo está en un proceso. Si estás comiendo del árbol del conocimiento, los empiezas a juzgar y a medir
bajo estándares de este sistema. También te puedes preguntar, ¿de dónde viene tu paz? Si estás comiendo el árbol de la vida, sabes que tu paz viene de esa conexión en la presencia de Dios. Si estás comiendo el árbol del conocimiento, entonces tu paz viene cuando todo lo tienes bajo control. Entonces, ¿qué haces ahora? Primero, identifica de qué árbol estás comiendo. Quiero que seas sincero, quiero que seas honesto. No para que te juzgues, sino para que reconozcas. Para que reconozcas todos esos patrones y de la manera en que has sido programado a responder o a actuar. Como te he venido diciendo en varios videos, observa tus pensamientos. Observa cómo tu mente y tu alma reacciona a estos pensamientos y a estas creencias. 2. Decide volver al árbol de la vida. Esto no es una decisión de una vez y ya. Esto es una decisión diaria. Cada día di, hoy dependo de mi Creador, no dependo de mis propias decisiones. 3. Reconoce que la religión no es el árbol de la vida. Formas sin poder, reglas sin relación, conocimiento sin vida. En el próximo video hablaremos de la mentira original. Serás como Dios. La promesa de autonomía que destruyó a la humanidad y que hoy en día nos sigue destruyendo. Suscríbete si estás dispuesto a salir del árbol del conocimiento y empezar a comer del árbol de la vida. Quiero que comentes abajo y me cuentes de qué árbol has estado comiendo. Sé sincero. Y por favor, comparte estos videos y este canal a todas las personas que crees que lo van a necesitar. Nos vemos hasta la próxima. Chao.